Diga. Seguimos adelante y estábamos todavía en el capítulo 8 de Marcos, en donde vimos el milagro de un ciego, específicamente en el versículo 22, cuando le trajeron un ciego y luego pues una forma poco particular donde vemos la sanación de este ciego, ya que en el 23 dice que el Señor, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y aquí vemos algo que pudiera hacernos pensar que el Señor hace las cosas a medias, pero no es así. Por supuesto que Él tiene algo que enseñarnos. En el versículo 24 vemos que este ciego pues no recobró su vista en su totalidad, sino que dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces en el 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, es este milagro, el último que vimos en la lección. Y siguiendo adelante, vamos a leer del versículo 27 en adelante. Esto que vamos a ver todo es importante, por supuesto. Cuando yo digo esto es importante, en ningún instante es hacer menos alguna otra parte o la demás escritura, de ninguna forma, sino lo que deseo es llamar su atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. A eso me refiero cuando me atrevo yo a mencionar esto es importante. Por supuesto que toda la palabra de Dios es importante. Entonces, no me vaya usted, por favor, a malentender cuando yo utilizo esta expresión, sino a lo que me refiero es, présteme toda su atención con lo que vamos a ver. Versículo 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y aquí, esta pregunta que el Señor les hace a sus discípulos, por supuesto que esta pregunta la podemos aplicar el día de hoy de manera personal. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero todavía más específicamente, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo cree usted en Jesús? ¿Qué cree usted de Jesús? ¿Cuál es su concepto en su mente y principalmente en su corazón al respecto de Jesús? Esta pregunta, por supuesto, es un desafío con la realidad de que lo verdaderamente importante es estar unido a Él, pero es estar unido a Él como Él se revela, no como nosotros pudiéramos concebirlo, que es algo completamente distinto, que es algo en ocasiones hasta completamente opuesto. Dios se revela a través de la persona de Jesús. Y Jesús se revela a nosotros, Él mismo lo establece en las Escrituras cuando se dirige a los religiosos, que las Escrituras son quien dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a creer en Jesús, pues por supuesto que debemos de creer de la manera correcta. Si usted va a creer en Jesús, usted debe de creer de la manera correcta, como Él se revela, no como usted lo concibe. Y no estoy haciendo menos sus ideas, que son de todo respeto. Sin embargo, es importantísimo
que nosotros creamos como el Señor se revela a nosotros. Tampoco se trata de creer en el Señor Jesucristo, gracias, en el Señor Jesucristo como algunas personas pudieran enseñarnos, mostrarnos, con toda buena intención o con mala intención, no lo sé, pero si usted quiere conocer a Jesús, qué bendición que podemos tener la Biblia en nuestro país. Usted puede tener su Biblia, puede tener una Biblia en sus manos y a través de las Escrituras conocer la persona de Cristo. Gracias a Dios. El Señor Jesús no es una marca registrada de X religión, de ninguna forma. Usted tiene, gracias a Dios, tenemos el acceso a las Escrituras y de esta manera conocer a Cristo como Él se revela. Entonces, el propósito es que nosotros tengamos y mantengamos una correcta relación con el Señor. Geográficamente, ubicándonos aquí, el Señor está en la zona norte, en una zona desde donde iba a emprender su viaje directamente hacia Jerusalén y específicamente la cruz. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si lo relacionamos con la respuesta que dan los discípulos, leemos versículos 28 y 29. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ante la pregunta del Señor de qué decían las personas, qué decía la gente al respecto de él, la respuesta por parte de los discípulos es, pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Por supuesto que esa era la concepción que tenían las personas que escucharon al Señor, que fueron objeto de sus milagros, aquellas personas que escucharon de viva voz las palabras del Señor. Nosotros nos damos cuenta, gracias a las Escrituras, que las personas que conciben, aún en un alto grado, al Señor Jesús, pero no como Él se revela, pues están equivocadas. Nosotros, yo en lo particular, estaba equivocado de cómo me enseñaron cuando niño, con toda la buena intención, pero cuando niño me enseñaron al Señor Jesús, pero no como Él se revela en las Escrituras. El Señor Jesucristo se revela en las Escrituras como Salvador, como Dios, como Señor, y completo, ¿no? Es un Salvador completo. Yo recuerdo que en el catecismo, recalco, con toda la buena intención, pero equivocadas, mis catequistas me enseñaban de Jesús, me hablaban de los milagros de Jesús. Todavía me acuerdo de ese libro que llevábamos, se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, Venid y comed. Y traía relatos del Señor, traía relatos de las Escrituras, pero a mí nunca me presentaron al Señor Jesucristo como el completo Salvador. Y si yo me hubiera quedado así, definitivamente, si yo me hubiera quedado así, yo estaría en el infierno. Yo creo firmemente que si el Señor no me hubiera alcanzado, o mejor dicho, si yo no hubiera respondido a aquel día de septiembre del 95, yo estaría muerto y estaría en el infierno. ¿Es que acaso mi concepción del Señor Jesucristo no era sincera? Era sincera. ¿Es que acaso mi concepción del Señor Jesucristo no era honesta? Claro que sí, pero completamente equivocada. De ahí la importancia de que nosotros tengamos el concepto correcto de cómo se revela el Señor Jesús. Y lo vamos a tratar de desglosar. Entonces, dicen los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías. Pues qué privilegio poder decir Elías, uno de los profetas conocidos,
y reconocidos por los milagros que realizó el Señor a través de él. Y otros, algunos de los profetas. Y aquí viene la pregunta todavía más directa que hace el Señor. Directa, todavía hay otra más directa. Entonces Él les dijo, versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? El Señor generaliza diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy? De inmediato vemos y leemos que responde Pedro. No responde la mayoría, los que estaban ahí, los discípulos, no responde. Quien responde es Pedro, de manera personal. Y él hace esta confesión, tú eres el Cristo. Está claro entonces que había mucha confusión con respecto a la persona del Señor. Todas las opiniones, vimos, son elevadas, pero insuficientes. ¿No le ha tocado a usted escuchar a algunas personas que dicen Jesús era un gran maestro? A mí me ha tocado escuchar Jesús era un gran maestro, así como Buda y sacan a otros personajes, pero sí, es una opinión elevada, pero es una opinión insuficiente y equivocada. Para los discípulos fue como un examen después de la primera fase del ministerio del Señor. En este tiempo, en este momento, se encontraban ya a no muchos meses de la cruz, no muchos meses. Después de esto es como un parteaguas con respecto a lo que sigue en el ministerio del Señor. La respuesta de Pedro fue lo mejor que jamás había dicho: tú eres el Cristo. En esta ocasión, él habla de manera, por supuesto, personal, y tal parece que habla en nombre de todo el demás grupo. El Evangelio de Marcos registra solo una parte de su confesión. Cristo no propiamente es un nombre, no, sino que Cristo es el título. Jesús es su nombre, mas Cristo es el título. En el idioma hebreo corresponde a Mesías. Cristo es el Mesías, que significa el ungido. Este título contiene todo el significado del Antiguo Testamento, del que es una parte, pero con completa plenitud. Vamos a leer Miqueas 5:2, si me auxilian. Miqueas 5:2. ¿Alguien lo tiene? Miqueas 5:2. Adelante, hermano, fuerte, hermano Abraham. Aquí dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y quiero yo pensar que en su Biblia la palabra Señor está con mayúscula, ¿es correcto? Esto se refiere a un señorío. No se refiere la palabra Señor identificando a un hombre, a un varón. No, esta palabra Señor se refiere a quien tiene señorío, a quien es dueño, a quien juzga, a quien tiene todo poder. Aquí está estableciendo dentro de las profecías que quien salió de Belén, en este caso el Señor Jesús, está haciendo referencia a Él, es Señor en Israel. Luego, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Adelante, Salvador, gracias. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la gente concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Algo más claro?
Dios con nosotros. La misma plenitud, toda la plenitud de Dios con nosotros. Está hablando de que es Señor, de que es Dios. Vamos a leer Salmo 2:2. ¿Quién tiene Salmo 2:2? Ok, gracias. Dice, contra Jehová y contra su ungido. Esto es el Cristo. Está haciendo referencia a Él. Es Señor, es Dios, es el Cristo, el ungido. Aquí mismo en Salmos, vamos a leer el Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. ¿Quién tiene el versículo 6 y 7? 6, capítulo 45, versículos 6 y 7. Adelante, hermana, por favor. Gracias. Dice aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y en el 7 dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Está hablando de Cristo, el ungido. Entonces, estamos viendo que en estos versículos, y todavía hay muchísimos más que podríamos leer, que nos dice que la persona de Cristo, revelada en el Antiguo Testamento y manifestada y cumplida en el Nuevo Testamento, es el Señor, es Dios, es el Cristo, el ungido. ¿Es así como usted cree al respecto de Él? ¿No es verdad que estos términos y estas descripciones van más allá de un gran maestro, como algunas personas lo conciben? Muchas personas lo conciben. Yo también tuve esa concepción un tiempo. Va más allá, por supuesto. Y si nosotros nos quedamos entonces con lo que nos enseñaron a algunos de nosotros, de que Jesús, sí, es el Hijo de Dios, es un gran maestro, una gran persona, y hasta ahí, estamos en una terrible y peligrosa concepción. ¿Por qué terrible y peligrosa? Porque entonces, si tenemos esa concepción, no creemos que Él es suficiente Salvador. Así. No es suficiente Salvador. La Biblia nos dice que Él es Salvador completo, absoluto, suficiente para salvarnos a nosotros. Es importantísimo para nuestra salvación que nosotros creamos lo que la Biblia dice al respecto de Jesús. Estos son solo unas pocas citas, entre muchas otras, del Antiguo Testamento. El mensaje resuena desde los tiempos más antiguos en la historia bíblica, que Jesucristo ha venido para revelar a Dios. Dios mismo se revela. El apóstol Pablo, lo hemos leído varias veces, y lo vamos a volver a leer, y lo seguiremos leyendo. En Romanos 10, el apóstol Pablo es claro, contundente, cuando en Romanos 10 y versículo 9, hablando del Señor, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice aquí, serás salvo, no tal vez, no probablemente, no a lo mejor, serás completamente. Qué bendición que usted ha creído en Cristo como Salvador. Si usted ha creído en Cristo, como lo dice la Biblia,
confesando con la boca y creyendo en el corazón, tenemos esta preciosa promesa: somos salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Lo merecemos? En ningún momento, para nada. No lo merecemos por el puro amor de Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando dice aquí que Dios le levantó de los muertos, está hablando de su resurrección. Creemos que Cristo ha resucitado. Él no está en la tumba. Él vive. Si nosotros lo creemos de corazón, dice la Biblia, somos salvos. Cuando el apóstol Pablo escribe que Jesús es el Señor, esta palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios en el griego, escrito en el Nuevo Testamento, hace referencia a la palabra Jehová del Antiguo Testamento. Las citas que son tomadas del Antiguo Testamento, que se hace referencia en el Nuevo Testamento, que menciona la palabra Jehová, se refiere a la palabra Kyrios. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Es por eso tan importante que nosotros tengamos la creencia correcta del Señor Jesús. Regresamos a nuestro texto ahí en Marcos. Dice, versículo 29, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Luego en el 30 el Señor dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Versículo 31. Aquí pudiéramos tener la pregunta, ¿por qué esta extraña advertencia? ¿Por qué el Señor les dijo eso? Pues no se supone que debemos de anunciar que el Señor es el Cristo, debemos de compartir el Evangelio. Lo que sucede es que ellos, los discípulos, debían de esperar hasta que la historia del Evangelio estuviese completa. Y por supuesto que ellos lo anunciaron. No en el día de Pentecostés, Pedro se levanta y predica y muchos son salvos. Ellos no se quedaron callados. Y nosotros no debemos de quedarnos callados. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este es el Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, 1 Corintios 15, cuando dice que de acuerdo a las Escrituras, el Señor Jesucristo padeció, murió y al 3er día resucitó. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor les comienza a enseñar esto. Es enfático cuando al principio del versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles. Después de la confesión de Pedro, dice que el Señor comenzó a enseñarles. A partir de este momento, no nada más en esta ocasión, sino otras más, el Señor les dice, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca. Por eso el asunto que les platicaba hace rato de la situación geográfica. Él se encuentra en el norte y ya va rumbo a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que padezca, que muera y al 3er día resucite. Este asunto, cuando nos podemos a leer entre líneas, si se puede decir de esta forma, podemos a leer entre líneas y luego juntamos los mensajes de aquí, los mensajes de más adelante, lo que enseña el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de la importancia de creer la manera correcta. ¿De qué? De que Cristo padeció, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó, dando testimonio de que todo lo que Él dijo y todo lo que Él dice es verdad, es verdad. Y sinceramente, pues esto es para emocionarse. Y no dependemos de la emoción,
pero somos seres humanos. Y emociona que nuestro Salvador vive, que nuestro Salvador lo enseñó, que nuestro Salvador lo enseñó a sus discípulos, y nosotros tenemos la oportunidad de leer como Él lo enseñó a esos hombres. Versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ocasiones nosotros vemos este tipo de pasajes y como que nos dejamos llevar por cómo el Señor se dirige en este caso a Pedro. Y podríamos decir: ay, Pedro tan con la visión equivocada. Ay, Pedro, pero no te acabas de dar cuenta que el Señor está revelando su propósito de ir, morir en la cruz para después resucitar. Pedro, pues ¿qué no te das cuenta? Debemos de tener cuidado, porque sinceramente ya quisiera yo tener el ánimo de Pedro. Ya quisiera yo tener la creencia de Pedro. Sí, podemos ver que Pedro era de un temperamento tal vez un poquito arrebatado. Y no nos vamos a poner a describir y a juzgar a la persona. Sin embargo, muchas veces yo soy igual o peor. Y me atrevo a decir, muchos de nosotros somos iguales o peor que Pedro. Arrebatados, de mecha corta, emocionales completamente. Si nos atrevemos a poner el dedo y decir: ay, Pedro, pero qué cosas estás diciendo, tengamos cuidado, porque ese dedo nos lo estamos poniendo a nosotros, que de hecho deberíamos y debemos de ponerlo a nosotros. Ay, Luis, ¿no te das cuenta lo que haces? Ay, Luis, es que ¿cuándo vas a aprender? Y miren que me han sucedido varias cosas. Yo y mi bocota es la expresión. Dice el Señor: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Era buena la intención de Pedro? Pues por supuesto que era buena. Era una intención sincera, era una intención de proteger a su maestro, era una intención de que su maestro no padeciese, de que su maestro se ahorrase todo eso que tenía que pasar, todo eso que está diciendo que tienes que pasar. No, Señor, que no te acontezca esto. Yo creo que nosotros tendríamos esa intención, pero de repente nuestra visión es corta, muy corta, con respecto al plan de Dios que es eterno. Nuestra mente, nuestras ideas, nuestro corazón es limitado. Lo que debemos de hacer es conformarnos, por supuesto, a la voluntad de Dios y ser menos emocionales, ser menos arrancados, ser más pacientes en lo que Dios nos quiere enseñar, ser más ecuánimes en este asunto. Y de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, pues por supuesto que todos aprendemos. Y que pongamos la mira, como dice el Señor, en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Seguimos adelante, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta hilación de ideas y de enseñanzas por parte del Señor tiene un punto culminante. ¿Cuál es ese punto culminante y esta hilación de cosas? El Señor primero les pregunta cuál es el concepto que tienen las personas al respecto de Él. Luego se dirige a sus discípulos, en específico Pedro da la respuesta. Luego Él les comienza a enseñar que es necesario su padecimiento para ser muerto y resucitar, o sea, ya lo tienen en claro.
El Señor va a padecer y el Señor va a morir. Después de esto, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Podríamos entender lo que los discípulos tienen en su mente, después de que el Señor les dijo que Él tiene que padecer y tiene que morir, pero va a resucitar, y luego el Señor les dice, ok, ¿me quieren seguir? Tomen su cruz. ¿Quiere decir que nos va a ir bien? Es como si alguien, no sé, un capitán de campaña en el ejército les dice a los soldados, vamos a ir, vamos a batallar, vamos a pelear, nos vamos a gastar, algunos van a morir. Tenemos la victoria prometida. ¿Quién viene? No, pues la pienso, ¿no? Si vamos a padecer, no, pues la pienso. Si algunos van a morir, pues la pienso. No es fácil, ¿verdad? A viejos, mejor dicho, a no nuevos y a nuevos creyentes, la vida cristiana no es fácil. Si alguien le dijo que la vida cristiana es fácil, pues creo que con toda la buena intención está equivocado. Porque la vida cristiana no es fácil. No es fácil. El Señor aquí está haciendo una invitación. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es fácil, ¿verdad? Después de conocer lo que el Señor nos dice, después de estar un poquito conscientes de lo que podríamos padecer, yo creo que teniendo esto en mente y principalmente en nuestro corazón, es para tomar una decisión en serio, una decisión bien en serio. Está bien, no va a ser fácil, pero yo respondo, Señor, sí te sigo. Está bien, tengo que renunciar a lo que tenga que renunciar, que tú me enseñes y me muestres que tengo que renunciar. Está bien, Señor, te sigo. Y también es válido decir, no, Señor, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. Es válido, finalmente el Señor hace una invitación. No está diciendo, ven, sígueme a fuerzas y te pongo a la china. No, es una invitación. ¿O no es una invitación cuando usted aceptó a Cristo? Alguien lo obligó. Fue una invitación, la respuesta a una invitación. De igual manera, la invitación para seguir al Señor, al final nosotros tomamos la decisión. Pero que quede bien en claro, si queremos seguir al Señor, dice Él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No va a ser fácil, pero créame, el Señor lo promete. Aquel que sigue a Cristo, lo podemos ver en las cartas que escribe el apóstol, hay recompensas para aquella persona que decide seguir a Cristo, que decide seguir a Cristo. Y es la invitación para todos y cada uno de nosotros, que ya hemos creído en el Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador, es la invitación de seguirle a Él, como Él lo indica, como Él nos lo dice. No va a ser miel sobre hojuelas, no va a ser una vida rosa, no va a ser fácil. Pero ¿saben qué? Es cosa de valientes. Es cosa de valientes. Es cosa de arrojados. Y es cuando el asunto se pone todavía mejor, atractivo. Porque podemos decir, sí, Señor, te sigo. Con todo y mis debilidades, con todo y mis prejuicios, con todo y mis miedos, pero yo te sigo. Quiero ser valiente. ¿Usted sabe qué es lo contrario a los que son valientes? Esos se quedan atrás. Se los dejo de tarea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que tú utilices tu palabra y traigas ánimo, traigas exhortación y un reto a cada uno de nosotros a querer tener un testimonio de ti, a querer vivir una vida cristiana, a querer ser un seguidor
un seguidor tuyo. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando y que tú bendigas el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada uno de mis hermanos, mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos 11:15. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.